Vamos a comenzar la grabación de la sesión, como me imagino que ustedes saben, se debe grabar todo. Esta es la clase 2 de práctica 1. Como lo conversábamos la clase anterior en el ampliado, esta sección todavía no está completamente definida, entonces puede que haya movimientos, puede que en algunos de ustedes sigan estando en mi sección, como puede que se muevan, ¿ya? Pero ya la próxima semana deberían estar ok, los centros de prácticas también, pero como tenemos un problema con la asignación en la plataforma en UCAM, no queremos trabajar todavía con lo de los centros porque va a haber movimiento, ¿ya? Espero que hayan podido asistir a la clase pasada y que quienes no hayan podido y esta es su primera clase hayan revisado el material. Cualquier duda que tengan frente yo hice un resumen en la sección de materiales, hice un resumen de la clase, muy breve de todas formas, donde puntualicé como la tarea que había, que principalmente era descargar del certificado de antecedente al registro civil y el certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad. Sí, y está en UCampus, está como tarea donde usted lo tiene que subir. Si alguno tiene dificultades o alguna, no duden en escribirme por correo o hacerme como alguna consulta para yo indicarle cómo se hace, o bien yo se lo puedo descargar y lo puedo subir también, ¿ya? Ese es mi correo, cualquier consulta también la pueden hacer ahí o directo por el UCAM, ¿ya? Entonces, para quienes no estuvieron en la sección ampliada, en la clase pasada, como fue muy breve porque estuvimos todas las tutoras, quiero presentarme para que ustedes me conozcan. Mi nombre es María Alexandra, pero me dicen, y yo pido que me digan Alexandra, ¿ya? Bueno, está mi familia, tengo una hermana melliza que está al lado de mi madre, está mi padre y mi hermana menor que es Bárbara. Estudié pedagogía en lenguaje en la Católica de Valparaíso. Después hice un diplomado de procesos pedagógicos con mención currículum en la Universidad USACH en Santiago. Hice hace poquito tiempo un magíster en gestión y liderazgo educativo en la Diego Portales, en Santiago. Y actualmente trabajo en el Colegio Diego Portales de Machalí, por si alguno de ustedes lo conoce, y soy la directora. Este es mi 5º año en el cargo, ¿ya? Soy vegetariana, me gusta correr, y en la foto que está ahí también sale mi pareja, que actualmente estamos juntos, llevamos casi 5 años y él tiene una hija, así que tengo una hijastra, Violeta. A ver si funciona y que si ustedes pueden como definir una palabra que los identifique, que comience con su nombre, y a ver si me lo pueden compartir quienes quieran para ir conociéndolos. O la escriben por el chat, como pueden activar su micrófono. Voy a dejar de presentar esta parte para poder verlos. Consuelo, qué bueno verte, un gusto. Hola. ¿Alguien que quiera compartir una palabra que lo defina? Puede ser un verbo, puede ser no sé, un objeto, una ciudad, una emoción. Dispersa la Débora. Carlos Curioso, ¿ya? ¿Quién está por ahí que pueda una palabra que comience con la misma letra de su nombre? Bueno, puede que quiera compartirlo, puede que se dé cuenta de que a lo mejor no es, o la palabra que lo identifica quizás no la quiera compartir, pero Puede ser con la de mi apellido. ya, sí, también. Hiperactiva. Hiperactiva. Sí. Consuelo, ¿tú de qué carrera eres? ¿De cuál de las dos? De educación especial. De educación especial, bienvenida. Hiperactiva. Muy bien. ¿Quién más? Unos minutitos para conocerlos. Puede activar el micrófono y contarlo, escribirlo por el chat, ya dije. ¿No? A mí no se me ocurre nada. Bueno, tiene la clase para pensar. Sería interesante como que en algún momento o al finalizar la clase
porque puede ser que una palabra no te defina completamente a ti, puede ser en un momento, puede ser en esta clase, o no sé, o te gustaría ser de una forma, etcétera. Así que con la IA está difícil, pero a ver, busca con otro, por ejemplo, Consuelo lo hizo con su apellido. Ya, tarea entonces para la sesión, buscar una palabra que te defina o que te gustaría que te definiera, porque puede ser también un desafío. Vuelvo a compartir pantalla para que avancemos, ¿les parece? Entonces, vamos, ya. ¿Quedó pendiente el ejercicio o quizá era muy fome? Ya, entonces, bueno, cosas que hay que decir es que la asistencia a la cátedra taller tiene un 100%, ¿ya? Entonces, si hay una dificultad de la que sea, que en la que usted no pueda asistir porque puede tener problemas médicos, puede tener trámites que hacer, o bien como está ocurriendo que la clase se necesitan insumos tecnológicos o insumos como de electricidad tenga dificultades, hay situaciones en las que no pueda conectarse, debe informarlo lo antes posible al DAE, ¿ya? Porque puede que en el momento de que vaya a hacer la clase se percató que no tiene la conexión, entonces sacar un pantallazo y en algún momento cuando tenga la conexión poder enviar el correo para poder justificar su inasistencia, ¿ya? De todas formas, yo he recibido algunos como correos ya con algunas dificultades que han presentado algunos de ustedes, entonces también lo tengo como presente y lo he ido registrando para después también comunicarme con quien corresponde, ¿ya? Así que eso es súper importante de tener presente, ¿ya? Como contextualización. Esta clase, bueno, y la cátedra en sí corresponde a práctica 1, como bien lo habíamos visto en la sección anterior, la clase anterior, donde vamos a hablar un poco de lo que es el contexto educativo, cómo funciona y de qué forma nos hemos adaptado ahora a esta situación. Y además incluye su práctica en el centro educativo, que es 100% online de todas formas, pero también tiene esa parte del ejercicio, ¿ya? Entonces, como contexto general, me imagino que ustedes conocen la Ley General de Educación, si no, ahí está el link, se los dejé, y que este es el marco que rige, digamos, que ordena y que viene como a establecer los parámetros con los que se funciona la educación en Chile, ¿ya? Esto surge después, bueno, ustedes eran chiquititos, me imagino, en el 2005, 2006, hubo una situación a nivel país, una demanda muy importante, tuvieron mucho protagonismo los llamados pingüinos, y después de ello surge la Ley General de Educación, ¿ya? Antiguamente estaba la LOCE, que respondía como a un modelo de educación también que ya estaba un poco descontextualizado y un poco quizás haciendo como ya ruido como a los actores de la actualidad, ¿ya? Así que los invito también a quienes no le han dado un vistazo a leerla, porque establece algo muy importante que son como los pilares fundamentales de la educación o del ideario de la educación en Chile, ¿ya? Y los pilares, yo se los resumí acá en estos conceptos, que tiene que ver con el acceso universal a la educación, es gratuito el acceso y además promueve ser una educación de calidad, ¿ya? Además se establece criterio de equidad, es decir, se debe como generar toda la misma igualdad de oportunidades para todos los estudiantes que asisten a los distintos regímenes como educativos en Chile. Ya también desarrolla el potencial de autonomía a través de los proyectos educativos o de los planes propios que cada centro educativo puede proponer como servicio pedagógico. Hay un llamado a la diversidad porque hace conexión la ley general con la ley de inclusión, que también surge un poco posterior a ello, pero en el mismo como contexto y la misma demanda de poder incluir todo lo que nosotros vamos a entender por diversidad, en todo sentido, en el más amplio de los conceptos, identidad de género, diferentes potenciales de aprendizaje, etc. ¿Ya?
hay una responsabilidad y el concepto de participación de los apoderados en el derecho que tienen ellos a elegir el colegio al que asisten y además el compromiso o esta responsabilidad que tienen de ellos ser los garantes de la educación como de sus hijos, de elegir un centro educativo y llevarlos digamos, a ese colegio. Hay una flexibilidad frente como a lo que también hablaba de eso de la autonomía, es decir, cada colegio puede, de acuerdo al marco regulatorio, proponer un ideario de un tipo de colegio, un servicio con un sello diferente, con alguna característica especial y darlo a la comunidad que propone. Y frente como a la transparencia, me faltó como ahí una letra, a la transparencia de todo el proceso que se lleva a cabo del servicio pedagógico debe estar al servicio de la comunidad en términos como de la rendición, es decir, no sé si ustedes han asistido o si recuerdan como cuando fueron estudiantes a las cuentas públicas que hacen los colegios. No sé, ahí me pueden, a ver si alguien me dice sí, no, me puede ayudar con la lectura del chat si es que... Además, bueno, hay una integración e inclusión como que también hace sentido con lo de la diversidad, es decir, ya antes existían los colegios con PIE, por ejemplo, que son los colegios o las escuelas especiales, y ahora también hay un llamado a que como cada familia puede elegir el proyecto educativo al que llevar a su hijo, es el colegio el que debe estar preparado para recibir a cualquier familia con las características que tenga su niño al llegar al colegio. Es decir, ya no existe esta de separación en la que sabe yo no tengo los recursos para poder atender la necesidad de su hijo, por ejemplo, en el caso de los niños que presentan algún trastorno del aprendizaje o que están dentro como de alguna movilidad física reducida, por ejemplo. No, antes los colegios podían decir, sabe que nosotros no somos el centro ideal para usted, entonces tiene que ir a un colegio con estas características. Hoy día los colegios no pueden dar esa respuesta porque son los colegios los que deben estar preparados para recibir a todo estudiante que quiera ir. Y en relación como a la sustentabilidad, que tiene que ver más que nada con los proyectos, es decir, que el proyecto sirva a la comunidad, tenga un objetivo, se cumpla y además sea viable en el tiempo, no como una empresa, sino como el servicio pedagógico y lo que significa educar a esos estudiantes para el futuro como de la comuna, del país, de la región, etc. Otro de los conceptos, de los pilares de que está presente como en la ley es la interculturalidad y la dignidad del ser humano, es decir, acá se considera a toda la persona en su integridad pura, es decir, da lo mismo, o sea, no es que dé lo mismo, pero en verdad los proyectos, las escuelas deben estar al servicio de todas las diferencias, ya sea étnicas, ya sea de país, sobre todo con el tema de esto de la inmigración, etcétera, porque debe respetarse y debe en todo como el proceso atenderse a esas características únicas de cada, ya no hay de esta separación de los colegios en los que asisten solo este grupo de niños, sino que acá debemos recibirlos a todos. Y finalmente es promover como la educación integral, es decir, el Ministerio de Educación a través de, o sea, está la ley como el marco, pero también estandariza que hay planes y programas como conceptos de contenidos o habilidades que se tienen que desarrollar, pero además está el diseño de objetivos transversales que son como las habilidades para la vida y que nuestro sello como nuestro país debe como potenciar en los colegios para que seamos de una forma que responden a los conceptos de ciudadanía, de convivencia, etc. ¿Dudas hasta aquí? Súper resumida. Así que si hay alguna duda con algún concepto, revise. Si hay imprecisiones en mis explicaciones que no le quedó claro, revise el concepto en la ley que estaba en el link anterior y me lo puede ir consultando. Entonces, el sistema educativo en Chile es descentralizado, es decir, ya no depende como del Estado como era antiguamente, sino que ahora tenemos un montón de sostenedores, sobre todo los que reciben financiamiento público, como son los DAM, las municipalidades o los colegios particulares subvencionados. Y ahí tenemos entonces los 3 tipos de colegios que hay, municipales, subvencionados y particulares. ¿Dudas con las diferencias de los conceptos? Suele aparecer
Disculpe. Dígame. Ah, ¿cómo era eso de los sostenedores? Ah, ya, el sostenedor es quien administra el servicio pedagógico. Es decir, por ejemplo, del colegio La Aurora de Chile, que está aquí en Rancagua, el sostenedor es la Corporación Municipal de Educación de Rancagua. Es decir, él es el responsable, es como el que administra. Entonces, por Ya. ejemplo, en el colegio Diego Portales de Machalí, donde yo trabajo, el sostenedor son los dueños del colegio, pero como es particular subvencionado y recibe la mitad del recurso público, es como que es socio con Ah, o sea, con Chile, digamos, con el Ministerio de Educación de este colegio. Los ujú. particulares son privados, es decir, el sostenedor son dueños absolutos, nadie, no manda el Ministerio de Educación como en el uso de los recursos o en los cobros, etcétera, Ya, eso. Puede ya, ya. aparecerles también los colegios de administración delegada, que también es un tipo de sostenedor, pero que por lo general están asociados a, por ejemplo, la universidad, por ejemplo, la administración delegada del colegio que está aquí en el comunal, que siempre me confundo, pero como en el El inicial A6, A6, el el industrial. A6, sí, ese colegio es de administración delegada, es decir, la administración, si bien es pública, pero fue traspasada a una entidad, que en este caso es la Cámara de Construcción, puede, o sea, que no sé si es esa en especialmente, puede ser la Cámara de Construcción, puede ser una universidad específica, etc. ¿Ya? Esos son los Profe, colegios de administración delegada, que también son públicos, pero la tiene una entidad mayor. no, ya. Dígame. Y las congregaciones, por ejemplo, esas son privadas, ¿cierto? Depende, ¿O no? depende, porque vas a tener congregaciones que son dueños, o sea, que administran, que son sostenedores, vamos a usar esa palabra, no dueños, Sí. que son sostenedores de colegios particulares subvencionados. Ya, por ejemplo, el colegio, a ver, escucha uno de aquí a Rancagua, que sea el Pilar, me parece. No sé si el Pilar, que yo no soy No, de no sé. Rancagua, soy de Valparaíso, o sea, de Santiago. Pero a ver, hay los colegios confesionales de iglesia, vamos a tener dos. Por ejemplo, están los particulares subvencionados, que también son de iglesia, pero que reciben financiamiento público. Por ejemplo, el Julio Valenzuela es un colegio que en algún momento fue de una congregación, pero recibe financiamiento público hoy día también, entonces particular subvencionado. Y Ya. están, por ejemplo, el colegio particular, también confesional, que son los maristas, que también es de una congregación, pero es completamente privado. Mm, ya. ¿Ya? Lo que nunca vamos a encontrar es un colegio municipal católico, porque las municipalidades son libres de, digamos, no son católicas, ni religiosas, ni nada de eso, ¿ya? Ujú. Gracias. ¿Hay alguna duda en el chat? Es que yo no puedo ver el chat, a ver. Aquí, Ninguna. ninguna. Ay, acabo de ver la palabra de Fernando. Vamos a... que dejo. Ya. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, es descentralizado porque el sistema educativo en Chile no depende del Estado, sino que son las municipalidades, están los sostenedores o están las sociedades, digamos, privadas. Y vamos a tener diferentes tipos de colegios. Municipal, administración delegada, que no lo puse ahí, particulares subvencionados y particulares privados, particulares pagados. Entonces, los niveles de enseñanza que tenemos en nuestro país, tenemos educación parvularia, donde tenemos, por ejemplo, dos tipos de colegios, están los centros Junji Integra, los jardines infantiles que le llamamos, y además están todos los jardines infantiles o las escuelitas como privadas. Educación básica, educación media, la educación especial, educación de adultos, escuelas especiales, las aulas hospitalarias y la educación superior. En educación media vamos a tener los colegios que son humanistas, vamos a tener los colegios que son polivalentes, que son terminan HC y carreras técnicas, y tenemos los colegios técnicos que son llegan hasta segundo medio con HC y después son solo con especialidad. ¿Ya? Puede ser que en un colegio sea solo de básica, que llegue o sea, que sea de preescolar, de educación, de prekinder hasta sexto básico, o hasta octavo, o hasta cuarto medio. Puede existir esa modalidad completa. Además, puede
a ver la posibilidad de que un colegio atienda en enseñanza media, por ejemplo el Liceo de Machalí, que atiende media, que es polivalente porque tiene HC y además tiene carrera, que además tiene educación de adulto como régimen de regularización en la noche, que son los colegios nocturnos. También vamos a tener colegios de educación de adultos que funcionan de manera diurna, ¿ya? Me imagino que algunos de estos. ¿Tienen dudas con lo que son las aulas hospitalarias? ¿Entiendes? Como textualmente son las escuelitas que funcionan para los niños que permanecen hospitalizados de manera permanente en los centros. Por lo general, las aulas hospitalarias funcionan desde una fundación que se hace cargo como de estos estudiantes, tienen un RBD, tienen un nombre de colegio y los niños son atendidos en unas aulas de manera multigrados en los hospitales o en los centros en los que ellos están de manera permanente. ¿Ya? Claro ese concepto. Y la educación superior, que tenemos diferentes tipos. Centros de formación técnica, tenemos institutos profesionales y tenemos las universidades públicas y privadas y además las que las junta como grupo, las de el CRUCH. ¿Sí? Vayan haciendo algunas reacciones, por favor. Y finalmente, como la nueva institucionalidad, cómo funciona nuestro sistema educativo. Tenemos el Ministerio de Educación, que es el órgano rector, digamos, quien organiza todo el funcionamiento general del servicio pedagógico, otorga los reconocimientos oficiales, eso es decir, le da como el permiso, que se llama reconocimiento, es una resolución, para que los colegios puedan funcionar. Hay colegios que pueden estar funcionando hoy día que no necesariamente tienen reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. El reconocimiento oficial valida los estudios de ese nivel o el título, lo que tú hagas en ese colegio, ante cualquier otro colegio o ante cualquier siguiente nivel al que tú quieras aspirar. Entonces, si tú terminas tu educación media en un colegio sin reconocimiento oficial, no podrías acceder a la universidad, por ejemplo. ¿Ya? Define las normativas, un montón de documentos con el que van los colegios ordenando su funcionamiento y es quien entrega el financiamiento para los colegios municipales y para los colegios subvencionados, ¿ya? A través de la ley de subvenciones, que si en algún ramo lo han conversado o más adelante, para que esta es la ley de subvenciones, se entrega por conceptos de asistencia promedio mensual según matrícula a los colegios vía transferencia directa a los sostenedores. Entonces, si un colegio, o sea, si un sostenedor particular tiene 2 colegios, le llegan a su cuenta la subvención de los 2 colegios. En el caso de las municipalidades, le llega la de sus 17 colegios, por ejemplo, que pueda tener, le llega a la cuenta del sostenedor, que es la municipalidad, y la municipalidad distribuye según las características, según los montos que le correspondan a cada colegio. Bueno, promueve el desarrollo profesional docente y tenemos diferentes entidades como el CPIP, por ejemplo. Establece las bases curriculares y los recursos educativos como currículum nacional que establece los planes y programas, los decretos de evaluación, etc. Bueno, ya están más detalles. Está la Agencia de la Calidad que ordena como los establecimientos, los clasifica de acuerdo como a los instrumentos de aplicación que se toman como las pruebas estandarizadas del CINCE, más las visitas o los resultados como institucionales que tiene cada una. Entonces vamos a tener 3 tipos de colegios, por ejemplo, los colegios insuficientes, los colegios que están en nivel medio, medio bajo, medio, y los colegios autónomos. Y eso, esa división de colegios según los resultados que tiene cada colegio, con su CINCE, su titulación o su promoción, la repitencia, si hay deserción escolar, etc. ¿Ya? Entonces la agencia por lo general clasifica a los colegios en relación a esa clasificación, desarrolla apoyo directo como visitas o bien toma extractos de esas buenas prácticas y las replica a través de publicaciones y orientaciones, etc. Está el Consejo Nacional de Educación que aprueba, digamos, las propuestas que establece el Currículum Nacional como el Ministerio de Educación, que son los decretos y las modificaciones que puedan haber a los cambios, a los planes de estudio, etc. Por ejemplo, ahora que estamos en contexto de pandemia, el Ministerio de Educación hace una propuesta de achicar el currículo y es el Consejo el que pone la firma y se puede publicar y difundir a los establecimientos. Y finalmente, en este ciclo de
sistema de aseguramiento de la calidad, tenemos a la superintendencia, que es súper complicado como definir cuál es el rol de la superintendencia, porque una de las principales funciones es la fiscalización del servicio pedagógico en su totalidad, ya sea velar como para que se cumpla la normativa, como también que se haga uso correcto de los recursos. Entonces vamos a tener dos superintendencias, los fiscalizadores que revisan que los colegios desempeñen como sus actividades de manera correcta, y además está el área de la superintendencia, que es el apoyo a formación, que está chequeando que no se vulnere ningún tipo de derecho en este contexto educativo que pueda sufrir como alguno de los estudiantes, alguno de los docentes o algún integrante de la comunidad educativa. ¿Ya? Entonces ahí está como la oficina de apoyo a denuncias, cuando un apoderado, por ejemplo, fue cancelada la matrícula porque no pagó el colegio, etcétera, que ahora son como normativas actuales. Entonces ahí es donde esos apoderados pueden recurrir, o se suspendió indefinidamente a un estudiante porque agredió al profesor. Esas consultas las lleva como a cabo en la superintendencia. ¿Ya? Y bueno, finalmente está en el centro los establecimientos, los centros educativos que crean su propio proyecto educativo institucional, deben cumplir una normativa, que son un montón de documentos que están disponibles para ir regulando lo que uno debe hacer como centro educativo de acuerdo al nivel que ofrece de enseñanza. Debemos, como colegio, utilizar los programas de estudio que propone el Ministerio de Educación, o bien crear nuestros propios programas de estudios, pero deben estar autorizados por la entidad competente, ¿ya? Etcétera. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien que me escriba por el chat, me ponga reacciones? ¿Reacciones, chicos? Y según mi reloj, nos quedan unos minutitos todavía. Acuérdense que tenemos el break 5 para las 5 hasta las 5:05. Y después retomamos hasta 1/4 para las 6 y termina la sesión. Ya eso no se los puse, creo, pero lo habíamos explicado. Entonces, antes de hacer el break, me quedan unos 5 minutitos, entonces lo que vamos a hacer es, como teníamos toda esa contextualización antes de lo que es el sistema educativo, el objetivo de la sesión de hoy es conocer la documentación como de gestión de los establecimientos educacionales, pero principalmente vamos a trabajar con el proyecto educativo, ¿ya? Porque el segundo objetivo de la sesión es que ustedes conozcan y comprendan la relación de las orientaciones que establece el Ministerio de Educación y este documento que tienen los centros educativos, ¿ya? En relación a el contexto actual en el que vive nuestro país, que es el COVID-19, ¿ya? Yo les había dejado, bueno, todas las profesoras de las sesiones, unos links para revisar. No sé si lo habrán visto, entonces si no los vieron, tiene 15 minutitos si los quiere ocupar. En verdad es solo abrir el link y mirar que hay un montón, porque es un link de la página donde están todas las cosas que ha hecho el Ministerio de Educación o que ha estado haciendo. Entonces son como noticias, porque es la página de Minedu que los apoya. Y a la vuelta del receso comentamos, digamos, lo que ustedes pudieron ver. Como me imaginé que no iba a haber mucha interacción y que iba a estar como un monólogo, lo vamos a hacer a través del Menti, y ahí ustedes me pueden escribir directamente del celular si pueden, o abren el código en el computador y así yo lo puedo ir viendo para saber qué les parece, si vieron algo, etcétera, qué son los comentarios. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo? ¿Reacciones entonces? No, profe, ninguna duda. ¿Ninguna duda ya? No, profe, ninguna duda. Ya, conocen entonces y se entiende la lógica del sistema general de educación. Funciona diferente a muchos países. Antiguamente funcionábamos de una manera muy particular y desde
el cambio de la ley general también ha ido cambiando y ustedes van a ser futuros educadores y van a ser actores tremendamente importantes desde ya poner en marcha todo este cambio tan significativo que significó la ley general y sobre todo la ley de inclusión. Y uno de los, el acceso el universal, digamos, a los colegios es algo tremendamente diferente, porque antes los colegios, por ejemplo, en el caso de los particulares subvencionados, que comentaba una de sus compañeras, por ejemplo, los colegios de iglesia. El colegio de la diócesis de San Bernardo, por dar un ejemplo, el colegio, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero pensemos en colegio de iglesia que era particular subvencionado que tenía un copago, es decir, el apoderado tenía que hacer un aporte al colegio, debía postular, hacer una entrevista, por lo general tenía que cumplir criterios de selección según la diócesis, o digamos esta orden como regulatoria de este colegio. Por lo general debían estar casados los padres, ser católicos, pensemos que estamos hablando de ese sostenedor, debían estar sus hijos bautizados, si eran en edad, por ejemplo, a entrar a prekinder, etcétera. Los niños seguramente tendrían que dar una prueba, después va a poder ir a una entrevista, entonces habían muchos procesos como de selección en el que había criterios de selección finalmente, entonces no siempre los apoderados podían matricular en el colegio que ellos querían a su hijo o a su hija. Por ejemplo, si en el caso había una situación en la que el estudiante no vivía con la mamá o el papá y estaba al cuidado de una hermana que tenía una pareja, pero como ellos no eran matrimonio, por lo general ese niño o esa niña no podía ir a este tipo de colegio, pese a que era el mejor del sector, por ejemplo, porque había un poco de copago, etcétera. Entonces, esas situaciones cambiaron. Y hoy día, hace poco tiempo, ahora en agosto, se publicaron ya las fechas como de postulación, cada apoderado postula por sistema de admisión escolar a su hijo los primeros días de septiembre, recibe una respuesta, después hay un periodo de segunda postulación. Entonces, si bien no siempre los estudiantes quedan en el colegio que quieren, sí los criterios de selección que habían antes se han ido acortando. Yo no es que esté como completamente de acuerdo de manera personal con el SAE, pero sí ha garantizado la oportunidad de que cada apoderado pueda elegir al colegio que postular a su hijo. No siempre la respuesta del colegio es la que espera el apoderado y viceversa, porque los apoderados postulan a través del SAE, donde uno como perfil diseña, digamos, una oferta como colegio, pero no siempre eso es real, puede que sea muy diferente, como puede que no sea tan maravilloso como se plantea, etcétera. Entonces, siempre hay dificultades también en estas plataformas o en este nuevo como acceso universal y gratuito para todos, pero sin duda es un gran avance en relación a lo que significaba antes, que si tú no cumplías con ciertos criterios no podías ir a determinado colegio. Y en el caso de los colegios particulares pagados siguen teniendo autonomía de selección porque ellos no funcionan con recursos del ministerio, pese a que sí tienen reconocimiento oficial, etcétera, pero funcionan de manera más autónoma, ¿ya? Igual los regula la superintendencia, igual pueden hacer algunas consultas, pero no de manera tan como determinante como entre la superintendencia, ¿no? Por lo general se llegan a acuerdos, más de diálogo, más de mediación, el apoderado se junta con el fiscalizador y un representante del colegio y se llegan como acuerdos más que nada. En el caso de los otros colegios pueden cursarles multas, etc. Bien, entonces eso es como de manera de contextualización, y a la vuelta revisamos entonces el link, ¿ya? Son justamente 5 para las 5 según mi reloj, así que hacemos el receso. Yo voy a continuar grabando, si no voy a interrumpir la grabación, ¿ya? Solo voy a silenciar y seguramente apagar mi cámara. Ya, así que tienen 15 minutitos, perdón, 10 minutos. 10 minutos para ir al baño, estirarse, ponerse de pie, no sé lo que quieran,
buscar agüita, o hacerme consultas de manera interna si quieren, ¿ya? Así que nos vemos a las 5:05, ¿ya? Reacciones por el chat, o sea, o por la cámara, ya pues, si ustedes saben, llevan más tiempo utilizando la página que yo, ya, perfecto. Bien, ya. Break entonces. Y vamos a cualquier duda en el chat. Entonces, para los que revisaron el link, ahí está, vaya a menti.com, usted sabe ir a Menti, y ingresa ese código. Y vamos respondiendo cuáles han sido las acciones que ha implementado el Mineduc de apoyo a los establecimientos educacionales, que usted haya visto en el link o que usted sepa porque su hermano, hermana, no sé, primo, vecino, ¿sí? Algún familiar o conocido sepa que haya hecho el ministerio, ya como por usuario de estudiante activo en un establecimiento educacional. ¿Funciona o no funciona? ¿Sí? Bueno, si no sabe, también escríbame que no sabe. También es una respuesta válida. Ya muy bien, entrega los tablets, exacto, entrega recursos a los colegios también. ¿Podemos responder como una sola vez? ¿En serio les dejé una pura vez? Pucha. Pero escriba en la misma... Pucha, No, a es que ver. se envía y no se abre como otra opción de respuesta. Pucha, ya fue. Me equivoqué. Para la otra, si vuelvo a utilizar Mentimeter Pregunta, les voy a pedir que puedan hacer todas las intervenciones posibles. Entrega material educativo. Ya. Bueno, me imagino que hay algunos que no han entrado al Menti, pueden escribirlo en el chat los que sepan también si saben de algo y lo vamos viendo. ¿Ya? También puede hacerlo por el chat. Apoyo emocional a profesores y estudiantes. Bien, escribieron en el chat. No recuerdo si los padres también. Sí, también hay una alternativa y las vamos a ir comentando. Y aprendo en línea para docentes, aprendizaje socioemocional, bien. Perfecto, estamos impecables. Fortalecimiento del aprendizaje socioemocional, escribieron en el chat, bien, Yaisa, sí. Consuelo también sigue escribiendo. Vamos, ¿qué más saben? O más se le ocurre, porque a lo mejor es una pregunta y no sabe si lo ha hecho directamente el ministerio a través de sus orientaciones y los colegios lo ejecutan o es una acción directa del ministerio. ¿Vieron eso de la televisión? La TV Educa, algo así era. ¿Lo vieron o no? Hay canal de YouTube también del Ministerio de Educación, hay webinars que han hecho a través del Facebook del Ministerio también o del YouTube para todos los integrantes de la comunidad educativa, aplicaciones para clases online, muy bien. Surgió este convenio del G Suite,
que se llama, que es una extensión de Google, gratuita para los colegios que no tenían plataformas digitales. En un ratito en otra de las diapos lo vamos a ir conversando también, muy bien. El programa de alimentación escolar, exactamente. Los colegios particulares subvencionados que reciben financiamiento estatal y que están adscritos al programa de alimentación, porque no todos están adscritos, más los municipales, hay un grupo de estudiantes que recibe alimentación escolar, que es los comedores de JUNED, que se llama, ¿ya? Entonces, en este contexto, como cerraron los colegios, se distribuyó, o sea, buscó la forma de distribuir esta canasta de alimentos que normalmente el estudiante recibía en el colegio para que fuese destinada a sus casas, ya a través de esta entrega que se hace a través de los colegios. Así que bien también. Implementación de biblioteca escolar también. Por primera vez en la historia como de los recursos online del Ministerio de Educación tenemos disponibilidad completa de la biblioteca escolar del Ministerio. Antes era sesgada o la teníamos que seleccionar como carro, que nunca se pagó, pero teníamos que hacer todo un proceso a los docentes en ejercicios con el RBD para poder descargar, que tuviese inscrito en ese RBD, etcétera. Entonces, pero ahora como docente uno ingresa a la plataforma y puede acceder a un montón de recursos estupendos, de didácticos, de evaluación, de planificación, de gestión, de recursos de aprendizaje propio para los niños, etcétera. Así que muy bien. Muy bien ahí entonces. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra entrada por Menti o se continuamos? Ya, voy a dejar de compartir esto y vamos a conversar entonces. Vuelvo. Ay, no sé por qué se me cambió de... Ya. Seguimos entonces y tal cual como ahí está, bueno, este es un pantallazo que yo le saqué a la página, pero esta es la página y así como está en el desglose que había de apoyo en Mineduc, todo como listado de noticias que ha hecho el Ministerio, está Aprendo en Línea, que es otro link, está el acceso donde están como, y en el apoyo del Ministerio que les estoy mostrando en este momento, salen las orientaciones, porque todas las prácticas que ustedes me fueron contando en el Menti y estas acciones que me comentaron en el chat, se han traducido, no es que el Ministerio de Educación proporciona aprendizaje emocional o este apoyo de contención emocional para los docentes o las familias, sino que entrega orientaciones a través de un documento que reciben los directores de los colegios o que están disponibles a través de estas plataformas, por ejemplo, donde nos van indicando a los actores de los colegios de qué forma trabajar o cuáles son las acciones que podemos hacer para poder atender estas situaciones que pueden ir surgiendo como en este contexto de pandemia, ya sea el tema de la formación socioemocional, la contención socioemocional para los funcionarios, para los estudiantes, para las familias, y esto de los recursos, por ejemplo, que escribieron ahí también, no es que entregue más recursos, sino que flexibilizaron el uso de recursos, porque los colegios que reciben financiamiento público como la subvención general o la subvención CEP, no sé si lo han escuchado, está normado qué cosas se pueden comprar y qué no. Entonces ahora hay una flexibilidad para poder subvencionar la conexión de los estudiantes, para poder comprar tablet, computador y poder entregárselo a los estudiantes y a los docentes, para que todos quienes no tengan los recursos, o la mayoría, porque siempre hay un grupito que no se puede llegar, puedan tener el acceso al servicio pedagógico. Entonces, todas estas acciones que ustedes han ido comentando, por ejemplo, el canal del TD o el Aprendo en Línea que surgió, entonces, son todas estas estrategias que el Ministerio implementó para poder llegar y no cortar el servicio pedagógico, que es la intención que tiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un PEI? El proyecto educativo institucional, digamos, surge como una necesidad como de establecer un orden dentro de un colegio. Entonces, todos los colegios cuando se quieren como empezar a funcionar o se construyen, se diseñan, deben tener como este documento. Y en este documento planteamos nuestros idearios. Me imagino que ustedes cuando eran estudiantes escuchaban
no sé si habrán leído o apropiarse tanto como de los PI, pero por lo general en la agenda del colegio, en los reglamentos, está como el extracto de la visión, a veces en los pasillos de los colegios estaba como nuestro colegio quiere ser o nosotros queremos, etcétera. Entonces esa es la misión y la visión, ¿ya? Y esos son como componentes del PI. Entonces, el proyecto educativo, como bien sale en la lámina, lo que busca es un documento de gestión, porque en verdad ahí presenta como cuál es la propuesta, qué es lo que reúne como la esencia de lo que quiere ser el colegio, porque en este documento se plasma lo que quiere ser, la forma en que va a ser, cuáles son las cosas que no van a considerar como dentro de su sello, etcétera, ¿ya? Ahí, bueno, hay muchas definiciones un poco más largas, si quieres, está en aula, en material, está en campus, perdón, está el PPT para que lo revisen bien. Hay definiciones dentro de lo que es para el ministerio, un autor y, digamos, como lo que sí, materialmente lo que es el PEI, ¿ya? Es un discurso escrito, por lo general los colegios lo tienen de manera impresa y lo difunden a través de los diferentes otros instrumentos, por ejemplo, la agenda escolar, los reglamentos, etcétera. Página web, en el Facebook de los colegios por lo general también está, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí está como el resumen de lo que es el PEI. El proyecto educativo es como el centro, que es lo que nos moviliza como colegio a hacer, y está dentro como de nuestra propuesta ideológica, como de nuestro ideario pedagógico, de nuestro modelo de calidad, y responde a todas las acciones del proyecto de mejoramiento que todos los colegios deben tener. Incluso los colegios particulares pagados, pero no se llama proyecto de mejoramiento educativo, sino que reciben otros nombres como proyecto de mejora escolar o proyecto de nombres ficticios que los colegios le dan, pero también son instrumentos como de gestión. Y aquí están los componentes del PI. Hay una identidad que responde como a las preguntas de quiénes somos, qué hacemos, y donde está presente en esta identidad como la misión, la visión y los valores propios de la escuela. Por lo general los valores son conceptos, ¿ya? A veces está como enunciado como una frase, pero por lo general son los conceptos propios de los valores, como definición en sí misma, que definen a esa escuela, ¿ya? Hay un diagnóstico que responde como se describe, digamos, este proceso diagnóstico, al análisis que se hace como del contexto en el que está inserto este colegio y qué es lo que pretende ser. Hay una propuesta pedagógica, por lo general se consideran tipos de metodología, si es un colegio que va a trabajar de primero, por ejemplo, si es un colegio grande, pensemos de primero básico a cuarto medio, y en el primer ciclo va a trabajar solo aprendizaje basado en proyectos y va a hacer solo evaluación formativa y promoción automática, por ejemplo. Esa es una propuesta pedagógica, es la forma en cómo van a trabajar. Y después, otro de los componentes es la propuesta de gestión, que refiere como de qué forma estamos organizados. Por lo general ahí establece como si hay director, rector, secretaria, si hay profesores, de jefe de departamento, etcétera, ¿ya? Los componentes del PI como estructura en el discurso, lo que es el documento, pueden estar no necesariamente en esta orden. Claro, en este orden es como la lógica en la que uno va entendiendo como el proyecto, pero pueden haber otros componentes no necesariamente obligatorios o estructurales del PEI. Ya por lo general hay una identificación del proyecto, un relato de cómo se fundó la institución, de la definición, por ejemplo, si se llama, por ejemplo, mi escuela que se llama Diego Portales, por qué se llama Diego Portales, etcétera. Pueden surgir como más información, ¿ya? Y ahí está, por ejemplo, ¿ya? Que es como un resumen. Entonces, hay una identidad, un diagnóstico, una propuesta y una propuesta de gestión finalmente, y todo eso corresponde como proceso de evaluación constante, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay unos ejemplos que, por ejemplo, en el caso de la propuesta de pedagogía, como le decía, se establece qué tipo de currículum, de qué forma van a ser los procesos de aprendizaje, si es disidente o no, de cuál es el perfil del docente que se busca, etcétera, ¿ya? Y esta es la estructura. Entonces antes hablamos de los componentes y esta es la estructura dentro. ¿Dudas con esto? ¿Se entiende? El componente es como lo que tiene que tener en términos de fondo, de lo que debe estar presente, como cuando tú te quedas con la esencia del PEI, eso está.
Y en la estructura, estos son elementos que deben estar como según las orientaciones del Ministerio de Educación, ¿ya? Hay un contexto, introducción, información institucional, reseña, entorno, etcétera, ideario, perfiles y la evaluación, ¿ya? ¿Bien? ¿Reacciones? Veo solo Consuelo que me hace reacción a los demás. Eso, perfecto. Muy bien. Ya. Diferencias entre la visión y la misión, que suelen confundirse. Entonces, la visión es la aspiración de la organización en un futuro, es decir, lo que queremos formar, digamos, como esta imagen de futuro, ya lo que se quiere alcanzar, ¿ya? Es una referencia, como bien salía, a dónde se quiere ir, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Debe proponer a lograr a todos los integrantes de la educación sientan esta visión como propia, ¿ya? Hay una mirada un poco sistémica, se propone en cuando se diseña o se escribe la visión de los colegios. Debe tener un foco y enfocar la visión consiste en conocer en forma clara y concisa el lugar que la organización quiere ocupar en la mente de los distintos miembros del entorno de la comuna, o sea, el entorno de la misma donde se desenvuelve, ¿ya? Que es donde está. Por ejemplo, los PI de los colegios de ciudad son, o sea, uno intenciona o debería ser un poco diferente a los colegios que son rurales o a los colegios que están en la costa, porque responden a escenarios diferentes también, ¿ya? O a los colegios, por ejemplo, donde están insertos en comunas, por ejemplo, en Santiago, Independencia, una de las comunas que tiene mayor cantidad de inmigrantes y donde en los colegios municipales hay mayor cantidad de matrícula extranjera distinta. A diferencia de otras comunas, por ejemplo, en Machalí hay una mayor cantidad de alumnos de origen venezolano, a diferencia de, por ejemplo, en Doñihue, que también hay un porcentaje importante de haitianos. Entonces, siempre hay una diferencia en las comunas o en las localidades donde se desenvuelven los PEI, entonces estos PEI deben también responder a esas características únicas, idealmente. Y la misión es el propósito genérico, es decir, lo que nos manda a hacer. Define principalmente cuál es nuestra labor en el mercado ahora. Hablamos del mercado como porque se entrega un servicio o pago, ¿ya? La misión es la razón de ser, el propósito de la organización, lo que lo diferencia. Explica qué es lo que se realiza o que se lleva a cabo en la organización, definiéndose en qué negocio se encuentra, como cuál es lo que nos distingue. Las escuelas básicas, las escuelas especiales, los colegios CP, los colegios de iglesia, los colegios particulares, etcétera, porque todos tienen. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es nuestra razón de ser y qué es lo que nos diferencia? Y algunos componentes que antes no estaban y lo que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con esta diversidad o con este como acceso. ¿De qué forma la reforma educativa o la nueva ley está presente en un país? Es que debe promover la inclusión en todos los niveles, poner en el centro los aprendizajes de todos los estudiantes. Entonces nos vamos a encontrar con definiciones como todos y todas, y antes eran los estudiantes o los alumnos simplemente, pero ahora vamos a incluir el todo. Y generar igualdad de oportunidades educativas, porque el sesgo con la Ley General de Educación de los colegios con PIE, los colegios sin PIE, la escuela especial, etcétera, se termina, porque hoy día el acceso es universal para todos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, otro de los elementos inclusivos que podemos encontrar en un país, bueno, a través de la política de convivencia escolar, también hay una interrelación entre todos los integrantes, establece los pilares de la convivencia escolar, de la política, deben hacer sentido en el país porque los países deben estar reflejados de la forma en la que nos relacionamos o la forma en la que queremos movernos, y la ley de inclusión escolar que terminó con el Sinaluque, que lo conversamos antes, y que los papás podían elegir como los colegios de acuerdo al país. Promueve los decretos 83 y el decreto 67 como propuesta de evaluaciones, en el sentido en el que la metodología en términos de procedimiento y de instrumentos de evaluación debe diversificarse completamente para poder atender a todos. Bueno, no sé si ustedes saben dónde encontrar los PI de las escuelas. Una vez que
separen las secciones y que ustedes puedan seguir conmigo como para que no, y tengan sus colegios. Nosotros les vamos a enseñar también a acceder como a los PI. Pueden buscarlos en mime.cl y ahí hay una imagen, pero no sé por qué no me funciona el link, pero se lo puedo mostrar. Y ahí usted selecciona el colegio que quiere buscar el PI. No siempre los PI están actualizados. Y no creo que estén en MIME actualizados todos los PI que respondan a este contexto, porque hay muchos colegios que han cambiado, han modificado o han hecho algún extracto de qué forma el PI se modificó para responder al contexto de pandemia. Entonces, no sé si en esa página, que es del Ministerio de Educación, porque uno como colegio debe subir su PI a comunidad escolar, al CIGE, y desde el CIGE Mineduc extrae esa información y es pública para todos. Entonces, no sé si ese ejercicio está tan real, ¿ya? Pero existe, si usted quiere ver lo que es un PI. De todas maneras, en materiales en un campus le subí el PI que yo le puse Escuela Caso A, que es un modelo de PI que no está contextualizado a pandemia porque hay otros documentos de gestión que ellos tienen, ¿ya? Que también se los subí para que lo mire si es que. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Escuela Caso A, que la vamos a llamar así, la visión dice lo siguiente: ser un centro educativo de formación prebásica, básica, media, técnico, profesional de la comuna, que entregue una formación integral y democrática de calidad en las distintas etapas de desarrollo, para lograr convivir, participar de forma responsable y activa contribuyendo al desarrollo del país. Es un colegio TP que atiende desde pre-kinder, pasa por todos los niveles. Ya, entonces, su visión quiere, quiere ser un centro que promueva los pilares de convivencia escolar, porque se establecen acá, donde dice lograr convivir y participar de forma responsable, es decir, rememora los pilares de convivencia escolar con el pilar de la participación, y de convivencia, el propio pilar de convivencia, y la participación está como más activa en términos como lo que significa la formación ciudadana. Ahí se pueden evidenciar desde la política de convivencia cómo hace un poco de sentido. ¿Lo ven? Bueno, yo no estoy viendo cómo, porque es como más. Entonces la visión siempre va a ser ¿qué? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Se entiende? Dedo para arriba, dedo para abajo. ¿Sí? Ya, pues chiquillos. Futuros profesores. Cuando usted haga clase, le va a pasar lo mismo que me está pasando a mí cuando usted haga su práctica. Ya, eso, perfecto. Si quiero saber que estén ahí. Entonces, siempre es ser en la misión. Y en la misión, lo que quieren hacer. Misión de lograr, ¿ya? Formar a nuestros estudiantes propiciando oportunidades de movilización de conocimientos, habilidades y actitudes a través de la diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto participativo. Entonces acá podemos ver cómo en la misión de la Escuela Caso A podemos identificar como el ideario pedagógico que busca trabajar a través de como ejemplo, los decretos que estábamos comentando hace un ratito, del decreto 67, del decreto 83, que son las básicas del proceso de diversificación, es decir, proponer, no sé, me imagino un diseño universal de aprendizaje, donde se incluya todas las características de los estudiantes, etc. Y trabaja, pretende formar como estos estudiantes a través de contenidos o conocimientos específicos, desarrollo de habilidades y de valores transversales propios como de los currículums, que son las actitudes, que se busca formar. Y en un proceso de enseñanza, aprendizaje en un contexto participativo. Me imagino que pueden ser metodologías activas, como pueden ser instancias donde se promueva la participación y el foco de convivencia escolar. ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir que todos los países son iguales, porque en verdad siempre todos los países tienen misión, visión, sello, etcétera, pero en los países siempre hay algo que nos puede decir. Lo importante es como tratar de entender bien la misión y la visión. A algunas PI nos vamos a encontrar con lenguaje tremendamente técnico, con definiciones
delorianas casi, de UNESCO, de conceptos de autores de literatura educativa, Fuller, no sé, Leywood, etc. Y otros nos vamos a encontrar con tipos de lenguaje más sencillos. Se supone, por orientaciones del Ministerio de Educación, que el proyecto educativo lo deben entender todos. Toda la comunidad, porque este proyecto es lo que nos ordena, lo que nos guía, lo que nos orienta tanto a los directores, a los docentes, a los apoderados, a los estudiantes, a hacer. Y otro, por ejemplo, de lo que podemos revisar del caso A es el sello educativo. ¿Qué es lo que los diferencia a este colegio? La formación técnico-profesional, porque se acuerda que en la visión salía que era un colegio que tenía letras y KTP, bajo los valores de la responsabilidad y el desarrollo de competencias genéricas y específicas del área de salud y contabilidad, porque tienen atención de enfermería en este colegio, desde la educación temprana. Entonces, seguramente este colegio tiene algún como listado de habilidades como por ciclo o por asignatura que orienta el trabajo, como puede que no. Porque eso es lo que estamos viendo, que es como sello los caracteriza esta forma de ser como escuela. Ese es su sello único, es como lo que lo diferencia, pero no sé, solo lo dice ahí, por ejemplo, ahora no podemos contrastarlos con algo más. Y el otro sello es la formación integral de todos los estudiantes. Esto es muy común verlo y leerlo en los PI, la formación integral, en todo sentido, desde el desarrollo y la formación académica, artística o cultural, deportiva, y la formación ya más personal, desarrollo a través como de los planes de sexualidad y autocuidado, etc. Entonces dice formación integral de todos los estudiantes, desarrollando los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que además ya lo habíamos visto en la visión, complejizando el conocimiento de acuerdo a su etapa de desarrollo, emociones, costumbres e intereses. Y los valores, que acá yo he listado: equipo, espíritu de equipo, respeto, autosuperación, etcétera, aceptación, solidaridad, demandas sociales actuales que son necesarias, etcétera. ¿Te fijas? Los valores pueden ser un listado, como puede ser una frase en la que se van leyendo, pero como bien sale ahí, son valores. Así de simple. ¿Sí? Entonces, este ejercicio del taller práctico no es necesario que lo hagan ahora, pero está en Nucampus. No se los quiero pedir como porque puede que no todos sigan en mi sección, entonces no quiero hacer el trabajo como tarea, pero sí está el documento en Nucampus y está esta pauta como de lo que deben tener para que usted revise SPI y cuando tenga, digamos, ya su sección original, digamos, o sea, final, y trabajemos con los centros como por grupo, para que sepan, porque esta estructura es la que tienen todos por orientaciones del ministerio, y bueno, las normativas, o sea, las orientaciones como generales de la literatura del área, todos tienen contexto, ideario, perfil y la evaluación, que es lo que estábamos viendo como la estructura del PEI en estos aspectos. Y aparte estaban estos componentes que vimos antes, que de alguna forma se van leyendo a través de esta estructura, este es el esqueleto. Ya entonces, yo lo dejé en un campus, si tiene un tiempo y quiere como repasar si es que eso está en el caso de escuela A, lo puede hacer, ¿ya? O bien puede mirar simplemente el PI, revisarlo, y o si encuentra otro, busca uno en internet, puede también ir comparando. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de esta escuela. ¿Qué es lo que hizo esta escuela? Las contextualizo un poco. La escuela Caso A es un colegio particular subvencionado, que tenía un copago de 20.000 pesos, pero cuando entra en vigencia la ley de inclusión, posterior a la promulgación de la Ley General de Educación, se adscribe a la gratuidad, es decir, postula al convenio de dejar de cobrarle a los apoderados estos 20.000 pesos para recibir esa diferencia del Ministerio de Educación. Ya porque el copago, por lo general, cuando es tan poquito y estos colegios están en sectores
más vulnerables, no siempre los apoderados que accedieron a ese colegio pueden pagar ese copago, entonces la deuda que ellos tenían de mensualidad, igual era un poco alta, entonces postularon a la gratuidad y reciben hoy día el valor de la gratuidad que entrega el Ministerio de Educación más las otras subvenciones, pero por toda la matrícula. Entonces es mucho más rentable en términos económicos de recursos que era el copago, porque estaba dentro de los normas. ¿Qué más? Bueno, atendía desde prekinder a cuarto medio con 2 especialidades, tiene una matrícula de 600 alumnos, y como único soporte, tiene jornada escolar completa, un montón de talleres y esas cosas, como único soporte de plataforma, como digital, como ustedes tienen UCampus, ellos tenían Napsis, que es una extensión de Cineduc, donde los docentes y los funcionarios del colegio subían información de los estudiantes como sus notas, sus anotaciones, etcétera, y eso se descargaba y se entregaba de manera impresa a los apoderados a las reuniones de apoderados. Clases completamente presenciales y ningún tipo de soporte más allá del Facebook del colegio y la página web. Surge la pandemia, entramos como en contexto nacional como en estado de emergencia, se suspenden las clases y el colegio debe reinventar su forma de entregar el servicio pedagógico. Es un colegio que tiene un 87% de vulnerabilidad, pero tiene solo una concentración de alumnos prioritarios del 50%, entonces igual son datos bien complejos. Entonces, ¿qué es lo que hace el colegio? Organiza la entrega de canastas Junaer, como ustedes habían comentado delante en el Menti y en el chat, porque entrega alimentos. Entonces, lo que hicieron fue organizar la entrega presencial con la canasta que llegan de la empresa y se la entregaban. Entregaron material pedagógico a través de un link que publicaron en su Facebook del Drive, entonces había una carpeta por curso donde los apoderados se metían y descargaban las tareas y consultaban a sus profesores jefes por WhatsApp o a la secretaria y cosas así. Y ahí estaba el Napsis que se lo mostró. Posterior a eso surge la iniciativa del Ministerio de que los colegios puedan acceder a Classroom y a todas sus extensiones de manera gratuita, y también entregan de forma como delivery material impreso a los hogares. Eso hizo ese colegio. Comenzó con el Classroom el 1 de junio, pese a que las clases se suspendieron algo el 16 y 18 de marzo. Entonces hubo todo ese periodo en el que trabajaron con Drive y sin tener como el chequeo del material pedagógico como el servicio pedagógico de todos los estudiantes. Complejísimo. Y esa en realidad es de mucho. Hay algunos colegios que ni siquiera tenían plataformas o pudieron acceder a Napsis, como un colegio municipal en Rengo, por ejemplo, que tengo el caso de mi cuñada que trabaja ahí, donde hacen clases como cápsulas y se las mandan por WhatsApp a algunos apoderados porque no todos están en el grupo, etcétera. Entonces, este es un ejemplo como el Classroom del colegio en el que yo trabajo. Acá a mí me aparecen todos los cursos precargados porque soy la administradora del soporte. Entonces, los chicos cuando tienen clases, según un horario que se les publica acá mismo, acceden desde su correo institucional, así como a ustedes les aparece el triangulito de la grabación, a ellos les aparece una camarita de límite. Entonces, los niños tienen que entrar desde sus correos, desde sus celulares y acceden a las clases, y además en esta misma plataforma descargan las tareas, las pueden desarrollar y subir porque las asignan igual como a la evolución de tareas de ustedes. Ya hay algunos que las mandan por correo a sus profesores, o bien las imprimen y las van a dejar al colegio y después los profesores, o sea, los asistentes de educación se las hacen llegar a los docentes para la revisión. Hay un porcentaje de un 45% de estudiantes que no hay contacto y no hay trabajo con ellos, que son como 150 niños, que están como en proceso de delivery, pero tampoco hay devolución completamente. Así que es muy complejo educar en pandemia. Entonces, en el contexto actual, ¿crees que un documento de gestión como el PI, que estábamos revisando, puede orientar a la toma de decisiones frente a este colegio que está cerrado, por ejemplo? Abrimos comentarios, voy a dejar de compartir esto. Ahí. Profe, ¿puede replantear eso? No lo entendí. Ah, ya. Mira. Espérame.
Déjame volver a compartir y para que veamos la pregunta de nuevo. Sí, tenemos los proyectos educativos, que este es nuestro instrumento de gestión, ¿verdad? Que todos los colegios debemos diseñar, pero en frente a una situación como la que estamos viviendo hoy día, ¿es posible que este documento nos oriente la toma de decisiones? Porque acuérdense que en el documento nos decían cómo vamos a enseñar, nuestro proceso de enseñanza, qué tipo de metodologías, cuál es el tipo de estudiante que queremos formar, más todo lo que hablamos de la contextualización en términos de cómo funciona nuestro sistema chileno. ¿Da respuestas? ¿Nos sirve? Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, no, puede ser, etcétera? Hay algunos colegios que modificaron su PI y que lo achicaron, pero pensemos como en lo que significa el ideario, porque en la estructura, en los componentes del PI podría salir frente a una situación de adversidad, cuál es o cómo va a actuar el colegio, pero eso tampoco está en la orientación del ministerio. Seguramente desde ahora en adelante sí va a estar, pero como propuesta desde las orientaciones técnicas, todos los colegios tienen estos documentos de gestión, que es como nuestra forma de ser, así como esto nos manda. Pero ¿funciona? En el caso de la escuela A, ellos, está su PI, pero ellos no trabajaron con el PI. Les voy a mostrar. ¿Se entendió la pregunta? Sí. ¿Sí? Ya, Ay, qué mira, les voy. difícil. Ah, Sí, porque tienes que... Ay, me estoy yendo como a es otra... que se puede ver como la intención que tiene la escuela, pero no es difícil llevarla a cabo al fin y al cabo, porque se puede llevar a cabo dentro de la escuela, pero Claro, no pueden dominar o como acertar, no, o sea, no es la palabra, pero no pueden ellos como verificar que efectivamente se está llevando a cabo fuera de la escuela el PI, entonces más allá de eso no sirve, por decirlo así. O sea, yo lo veo así, exactamente. es ¿Ah? Sí, tienes razón. como que es difícil porque está bien, pero no se puede, no puedo decir que sí va a funcionar por estudiante. Claro, hay de todo. Por ejemplo, en el caso de los niños que presentan necesidades educativas, por ejemplo, en el caso de la escuela que yo trabajo, debo tener 7 niños que tienen espectro autista, de los cuales tengo 2 que es muy marcado, digamos, los rasgos, así como si tú los sacas del diccionario, es tal cual. Pero, por ejemplo, en el caso del chiquitito que tengo en sexto, que no lo voy a nombrar por un tema de intimidad de su caso, a él le ha encantado esto de la plataforma, porque cuando él está en su pieza donde tiene su escritorio, no hay ruido. Entonces él puede escuchar la clase de su profesor, puede hacer las preguntas y no está el ruido que antes en su sala sí había, porque él tiene 44 compañeros, porque es una sala completa. Y nosotros no tenemos, por ejemplo, en mi escuela proyecto de integración, entonces un niño que está con apoyo diferencial, pero en local en sala, y sin especialista y todo. Entonces, a él, que es un niño que está, digamos, promovido, pero pensemos con mi escuela que también aporta como a la diversidad y a la inclusión, este soporte ha sido fascinante. Pero en el caso de otro de los chicos que también tiene Asperger y tiene descenso cognitivo, un niño primero medio, ha sido pero tremendamente complejo, porque a él le cuesta esto del computador, no le gusta que esté su avatar o que esté la cámara, bueno, ellos en el caso tampoco se les obliga, pero entonces la realidad de cómo en la misión de nuestro colegio también es como promover el desarrollo integral de todo el estudiante, etcétera. Cómo llegas a todos y cómo se vive el PEI en la realidad de la situación en la que estamos, no llegamos a todos los estudiantes y no podemos trabajar con todos porque ha sido difícil para todos. Cada uno tiene una situación particular en su casa, con sus características, sus potencialidades, sus dificultades y cómo llegas de esta forma. Claro, en el caso del chiquitito del sexto ha sido espectacular, pero en otros no. A ver, acá me llegó otro comentario que también me dice que cree que no hace sentido esto del documento, porque como bien dice ahí, todo lo que está establecido en el PI es para llevarlo a cabo de manera presencialmente, porque nuestro sistema educativo está diseñado para hacer clases en las escuelas. Así que, bien. Por ejemplo, la metodología de evaluación debe ser completamente modificada y adecuarse al contexto y la realidad de los estudiantes. Perfecto. Muy bien ahí el comentario de Yaisa. Al principio, no sé si ustedes se acuerdan, o si escucharon, el Ministerio de Educación decía en su discurso como público que no iba a haber evaluaciones. Es solo proceso de evaluación formativa, porque estábamos en este periodo y todo.
tuvimos vacaciones y después entregó orientaciones de curriculares, que están las bases curriculares, nuestro currículum nacional, y el Ministerio de Educación a través de la normativa como currículum en línea propuso orientaciones más técnicas que son la priorización curricular, si es que la han visto o van a trabajar con ella en alguno de sus ramos, o la van a conocer, donde achica el listado de contenidos para trabajar en un nivel 1 y un nivel 2 en un periodo de 2020 y 2021, y modifica un montón de otros decretos, como por ejemplo el decreto de práctica y titulación que achica la hora de práctica, etc. Entonces, surgen diferentes momentos del discurso del Ministerio de Educación también, es decir, primero no hay formas, o sea, no hay evaluación, o solo formativa, porque lo más importante es el aprendizaje socioemocional o el acompañamiento socioemocional, que ya hay un montón de estrategias muy positivas que se han hecho de, no solo del Ministerio, sino como de otras entidades, de fundaciones, universidades, etcétera. Y después, sobre todo ahora, hace poco, surge, bueno, después de la priorización curricular que les cuento, que este documento técnico, lo que tienen que llevar a cabo las escuelas, como el proceso de enseñanza, surge o se reactiva en verdad que el decreto de evaluación y promoción escolar, es decir, los establecimientos deben generar procedimientos de evaluación por nota para promover a los estudiantes. Entonces, frente a la, por ejemplo, a la metodología que comentaba uno de sus compañeros y a los procesos como de los instrumentos de evaluación o los procedimientos, pensamos en los procedimientos más que nada, ¿cómo deben modificarse? No todos los estudiantes tienen conectividad, no todos pueden conectarse al mismo tiempo, no todos tienen el apoyo del adulto o de un adulto responsable con el que trabajar en el caso de la sección inicial, por ejemplo, ustedes que son básica o especial, primero, segundo básico, los niños con trastorno espectro autista, etcétera. Entonces, la realidad para responder como a estos requerimientos es muy compleja, así que frente a eso, me imagino que las opiniones que puedan tener ustedes y lo que vamos a ir conversando más adelante se va a ir como, de verdad, nos vamos a ir dando cuenta que es muy complejo, pues, como funcionar en torno a los PI o a la orientación del ministerio. ¿Alguna duda o otro comentario de esto? Porque estamos justito en el tiempo. Se entiende la lógica, lo que es el contexto de la Ley General de Educación, nuestro organismo regulatorio, los proyectos educativos, los ejemplos del caso A y de cómo estamos funcionando en pandemia, logran visualizarlo. La idea es que ustedes vayan ampliando un poco como este contexto de cómo van a ir funcionando los colegios, que ustedes van a ir a hacer práctica. Porque mientras más conozcan estas posibilidades de realidad de las que están, porque a lo mejor usted va a ir a hacer práctica en un colegio que ya tenía extensión como digital y solo subieron como la clase online y funciona perfecto, pero hay otros que a lo mejor no. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Algo? ¿Carita para arriba, carita para abajo? ¿Todo bien? Entonces, ahí estaba nuestra reflexión. Estas son como un ticket de salida, pero voy a consultarlo bien si es que me lo pueden responder, como los vamos a cambiar de sección posiblemente, después les damos todos los tickets de salida porque son todos los mismos con todas las secciones porque nosotros trabajamos en equipo. ¿Cuáles son mis expectativas del curso? ¿Cuál es tu meta personal frente como a esta situación? ¿Cuál es la importancia de elaborar un PI? ¿Cuáles son los elementos relevantes que debiese tener? Y responder la pregunta, funciona, nos orienta a la toma de decisiones, etcétera. Y hay una tarea, es un documento que se los puse en un campus, perdón, aula virtual, pero nuestra escuela estamos pegados con la aula, en un campus para que lo revisen, tiene 14 y 15 páginas, educar en tiempo de pandemia con el sello inclusivo, ¿ya? Y comentarios finales. Dedo para arriba, dedo para abajo, comentarios de la clase, muy fome, en el chat. Por acá. Bien, todo bien, clarito. Es raro Sí, esto de sí, no. en verdad no sabía para qué servía o por qué el colegio me hacía una presentación en la agenda. Ahora descubrí el porqué. Sí, Así te que es dice lo nuevo que para quieres mí. ser. Sí, es que cuando tú eres alumno, esas cosas no siempre los No, profesores jefes, por ejemplo,
se encargan como de explicar lo que es. Pero de ahora en adelante, hace mucho rato los colegios están trabajando con la construcción del país, con la difusión, con lo que es, y los asistentes de la educación también están siendo involucrados. Y son cosas que ustedes tienen que ir conociendo poquito a poquito, futuros profesionales de la educación. Bien, chicos, chicas. Entonces, Pero comentarios, dígame, ¿quién tiene duda? yo tengo Voy una a duda, detenerla. pero no es Duda, sobre pero la no es. clase, Dígame, es sobre los certificados. ¿qué le pasó? Es que yo o sea, me metí al servicio en línea y ¿Ya? los 2 certificados que salen ¿Mm? es inhabilidades para trabajar con menores de edad por delitos sexuales e inhabilidades por delito de maltrato relevante. Entonces no sé cuál de esos dos es. No es Eh, ninguno. No sé. no, sí ese, pero por lo general se pide, o sea, el que está primero, El que es por delitos de sexuales. delitos sexuales, sí, porque esa condena se actualiza mes a mes, en cambio la otra no prescriben, entonces están y se van subiendo. De todas maneras, si el colegio necesitara el otro, por lo general los colegios lo sacamos. Y a nosotros nos basta como con que entreguen el certificado antecedente y nosotros sacamos la inhabilidad, pero el ejercicio lo tienen que saber poner ustedes. Entonces, cuando dice razón social, usted se copia a sí misma todo el rato, sus datos. Ah, ya, profesora, muchas gracias. Ya, si tiene duda, escríbame y si no, me manda su root y yo se los bajo. No tengo problema. Algo más, Ah, ya, chicos, chicas. Estamos pasados en 5 minutos. Me embalé con todo. Es fascinante para mí esto porque yo trabajo activamente en un colegio y ojalá que prontamente nos podamos ir viendo. Ustedes eh, van a hacer ejercicio de práctica. Yo sé que es difícil, que hay muchas situaciones y emociones que los pueden embargar, así que es totalmente complejo educar en este contexto y aprender en este contexto, pero le hago la invitación de que en este taller hagan el esfuerzo y en algún momento nos conozcamos físicamente, o sea, imaginativamente, así como de imagen, de vernos, porque tarde o temprano les va a pasar, o su avatar, o pongan una fotito acá en el Zoom para también ir identificándolo, ¿ya? Les agradezco, se portaron súper bien, porque no me hicieron ningún comentario ni nada, pero cualquier observación, crítica, son los momentos como han de hacerlo. Yo también estoy en constante aprendizaje y evaluación, así que pueden ir desconectándose. Yo voy a subir la grabación en un ratito más cuando me mande el link automático, se lo subo para si quieren repasar alguna duda o me escriben cualquier cosa, ¿ya? Entonces, esperamos que, como les digo, la próxima clase deberíamos estar en nuestras secciones ya finales. Puede que sigan conmigo algunos, no sé si todos, como puede que ninguno. Así que les deseo mucho éxito en el curso. Aprovechen, saquenle el jugo a todo el equipo. Nosotras diseñamos las presentaciones juntas, elegimos el material, así que no es que en unas secciones es algo más o no. Lo único diferente son nuestras experiencias de práctica o nuestras experiencias de profesionales que nos diferencian, pero el trabajo lo tratamos de hacer para todos igual. Así que tengan feliz tarde y estamos en contacto cualquier cosa, ya al correo Campus. Cuídense, chao, desconéctense. Voy a dejar de grabar.